Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. No saber quiénes somos, cuántos somos, dónde habitamos, hace que no se pueda tener una política realmente concreta sobre una nación. Pero fíjense ustedes que el censo, que ya tiene las primeras cifras parciales, porque las cifras definitivas van a estar dentro de 90 días, arroja algunos datos que son ilustrativos sobre el crecimiento de la población, sobre el porcentual de las mujeres que se sigue ampliando sobre los varones, de los que no se perciben ni hombres ni mujeres, que no llegan a un punto, y en definitiva, de una sociedad que los que tienen que administrarla no tenían datos precisos desde hacía bastante tiempo, desde el 2010. Bueno, ¿qué cosas se saben en principio cuando hay solamente de la gente que se quejó por correos electrónicos, porque después también se bloquearon hasta los correos electrónicos de los responsables de hacer el censo? De los que se quejaron ya hay más de 18.000 que no fueron censados, por lo que se deduce a 4 personas por casa que estamos hablando casi de 100.000 personas que no están en estos primeros números, solamente de los que se quejaron, de los que denunciaron. No sabemos en todo el país cuánta gente no fue censada y no denunció que no fue censada. Por eso se va a volver a abrir el censo digital para que la gente pueda incluirse, para que pueda existir dentro de los números del país. Ahora bien, ¿qué se sabe a priori? Que somos 47 millones de habitantes largos, más de 327.407 que superan los 47 millones. Pero como falta gente censar, podemos decir que seguramente va a aparecer casi 47.500.000 personas. Pero no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando se termine de completar el censo. Pero digamos, hasta ahora chequeados, 47.927.407 ciudadanos. De esos porcentajes, tenemos, y esto es importante tenerlo presente, un porcentual femenino que sigue siendo superior al masculino notablemente, es decir, que nos va pasando permanentemente y va creciendo en la misma proporción que crece la cantidad de habitantes, siempre crecen más las mujeres que los varones en nuestra población. Por eso el padrón femenino es mayoría en la Argentina. A esas mujeres que no se le quería dar derechos y que el peronismo le dio los derechos, bueno, no solamente tienen mayoría, sino que ahora, a partir de las próximas reimpresiones de dinero, que se van a sacar los animales que puso el macrismo en los billetes y van a volver los próceres, van a haber muchas más mujeres, no solamente Evita, muchas más mujeres referenciadas en los billetes. Bueno, en estos números que estamos hablando, donde nos encontramos con 47.327.407 personas ya censadas, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de un crecimiento del 17.97% con los que están. Cuando haya más gente vamos a estar cerca del 18% de crecimiento de un censo al otro. O sea, del 2010 a la fecha tuvimos un crecimiento de población casi del 18%. También tenemos que saber que los varones son el 48,05 contra un crecimiento exponencial de las mujeres del 52.83%. Cada vez hay más distancia de mujeres con relación a los hombres en la proporción de nacimientos. Ahora, si yo le digo a ustedes que siempre los que tuvieron que administrar el país vivieron dentro de una confusión planificada que venía desde afuera, ¿usted me lo va a creer? Así nos educaron, haciendo de la Antártida un triangulito chiquitito,
y de las Malvinas un puntito, para que no supiéramos nunca cuál era la realidad de nuestro territorio. Para no dar tantas vueltas, el gobierno de Perón se vio necesitado a sacar un decreto que el artículo primero decía: prohíbase la publicación de mapas de la República Argentina que no representen en toda su extensión la parte continental e insular del territorio de la nación y que no incluyan el sector antártico sobre que el país mantiene soberanía y que adolezcan en deficiencias o inexactitudes geográficas o que falsifiquen o falseen cualquier forma de realidad, cualquiera fueren los límites perseguidos con tales publicaciones. ¿Saben por qué tuvieron que sacar esto? Porque los mapas venían hechos por cartógrafos europeos y por gente que no quería que supiéramos en realidad la proporción de nuestro territorio. Bueno, se determinó entonces allí que se empezara a trabajar seriamente en el Instituto Militar y se empezó a hacer el nuevo mapeo. ¿Cuándo fue? Con Perón. Es decir, empezar a reconocer lo que teníamos y nos pertenecía, como la proyección antártica y demás. Y por eso Pujato recibió todo el apoyo para ir a la Antártida, y por eso se hicieron las bases antárticas, y por eso Perón avanzó sobre el continente blanco. Ahora, el artículo segundo, y esto es del año 1946, el 2 de septiembre de 1946, o sea que no solamente en el 46 se repatrió la totalidad de la deuda externa argentina, sino que Perón le dijo: señores, hagamos el mapa que corresponde en las proporciones que corresponde. Sin embargo, todos nosotros nos criamos y nos educamos con el triangulito. Llegó el tiempo de Cristina Fernández, sacó un decreto para que se utilizara el mapa bicontinental, tampoco se usó. El propio Canal 7 en su gobierno tenía el mapa viejo. Ahora se volvió a reformar con la proyección de la plataforma continental y casi no existe ese mapa en las escuelas. Entonces, si no conocemos lo que nos pertenece, ¿cómo vamos a defenderlo? Entonces, como hay intereses de que nosotros vivamos en la ignorancia, no sabemos ni qué tenemos ni cuántos somos. Y esto significa que no se puede hacer ninguna política sino estar improvisando, como acostumbra la política argentina, sobre datos que deberían ser mucho más precisos y mucho más concretos. Ahora bien, si cuando se realiza un censo se cometen yerros de que quede gente sin censar, porque no pasó el censista, porque la manzana entera no fue censada, o por lo que fuere, es porque no está bien planificado, no está bien coordinado, ni está bien observado. Cuando Labaña hijo se negó durante todo este tiempo a hablar con la prensa antes para que diera algunas explicaciones. Por ejemplo, que cuando usted hace un censo digital tiene que poner el número de documento, que es inconstitucional, pero está bien que usted ponga el número de documento porque como no es personal, tienen que saber que no es un robot que está contestando o que no es una persona menor. Ahora bien, ellos dicen en el censo que ese número no queda registrado. Bueno, no sabemos si esto es así o no es así. Lo cierto es que después usted tenía que entregar el código. Ahora van a incorporar a la gente, a través del nuevo censo electrónico, a aquellos que no fueron censados, y nadie, supongo yo, pasará a retirar el código. Porque no van a pretender, me imagino, que la gente se quede en su casa, los que no fueron censados, para que pasen a censarlos. Por lo tanto, si se puede hacer las cosas bien, ¿por qué las hacemos mal? Y porque casi es una cuestión permanente del nivel en que ha caído la sociedad nuestra en función del trabajo. Cada día se trabaja peor, cada día se hacen las cosas de una peor manera, porque ha bajado el nivel de rendimiento de todos, absolutamente de todos. Y esto es porque hay una sociedad que ha sido golpeada constante y permanentemente por aquellos que pregonan la confusión desde la prensa canalla, pero además por el desastre que han hecho de un país
que hasta 1955 estaba posicionado para ser potencia mundial. Pero como Churchill y el poder mundial no querían, y había que destruir a la Argentina, consiguieron el objetivo. Nos crearon guerra interna, guerra externa, inflación, corralito, corralón, pero como contrapartida a esto, ¿por qué no miramos la mitad del vaso lleno? Cualquier pueblo del mundo que hubiera sufrido lo nuestro, hubiese sido ya derrotado. Nuestro pueblo se ha curtido en los malos gobiernos, en vivir con inflación, en vivir con guerrilla, en vivir con guerra, en padecer corralito, corralón y toda clase de trabas para su desarrollo, el tener desaparecidos, el tener fusilados, el tener un pueblo bombardeado, pero no lo pudieron vencer. ¿Por qué no miramos la otra parte? Es decir, la parte que, a pesar de todo lo que nos ocurrió, este pueblo no ha sido vencido. Y entonces, cuando un pueblo no ha sido vencido, es porque ese pueblo es fuerte. Y cuando un pueblo es fuerte y no se puede vencer con todo lo que se le hizo, la única forma es engañándolo. Y para eso se alista la prensa canalla, para instalar la mentira constante y permanente y la confusión con aquellos que tienen documento argentino pero que trabajan para los distintos momentos extranjeros. Y así entonces pregonan cosas ilógicas, nos hacen ver maravillas en otros países, nos hacen creer que lo nuestro no sirve y discuten hasta el compra argentino. Esta sociedad, la nuestra, está llena de defectos, pero ¿sabe una cosa? Se ha transformado en invencible, porque ha desarrollado una dureza a través de tantos cachetazos que les va a ser muy difícil ponernos de rodilla en forma definitiva. Y cuando nuestro pueblo reaccione definitivamente para darse cuenta que tiene que sacarse una lacra que no es la que apunta Milei, sino que es una lacra que integra Milei, entre otros, aquella que considera que todo lo que viene de afuera es mejor, aquella que piensa y que cree que de alguna manera hoy cuando se reúna la mesa de Juntos por el Cambio en La Matanza, en el Club de San Justo, van a encontrar una respuesta adecuada. Yo le quiero adelantar que ya tienen varias cosas preestablecidas y prefijadas, y que si les toca volver al gobierno, vienen por todo. Como Carrió está siendo anulada, porque ha sido achicada dentro del frente que integra, entonces tuvo que salir para destacar, con algunas declaraciones que llamen la atención para tratar de posicionarse en la interna de Cambiemos. Y entonces salió a hacer cosas como las que suele hacer ella, que llamen la atención por lo menos a los propios, porque ya no concita la atención internacional como antes. Elisa Carrió propuso una fuerte baja de impuestos, menos delegados gremiales en empresas y eliminar la doble indemnización. ¿Se dan cuenta? El pensamiento liberal de esta mujer que salió de las filas radicales, cómo quedó contagiada con el liberalismo de Macri. Bueno, esto son medidas que tomarán parte de un plan de reactivación, según ella, que impulsará la coalición cívica en el Congreso y que quiere que sea bandera de Cambiemos. Menos delegados sindicales, sacar la doble indemnización y bajar los impuestos para acercarse un poquito más al pensamiento liberal. Entonces, cuando uno se da cuenta de lo difícil que es transitar el imaginable regreso de los que endeudaron a la Argentina en un ratito con la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, cuando uno se da cuenta que eso está próximo, que puede pasar, porque del otro lado, en lugar de ponerse de acuerdo, se siguen peleando y mojando la oreja, la verdad que da mucha bronca. Y hoy, en esto de subirse al ring de Alberto Fernández y Cristina Fernández, va a haber un nuevo episodio. En la UOCRA, al mediodía, Alberto Fernández Pérez, el presidente, va a asistir a una exposición del secretario general que seguramente defenderá la política económica y a Guzmán y le dará algún respaldo, un poco como vocero de la CGT, a Alberto Fernández en la interna con
Cristina Kirchner, porque dicen los sindicalistas que Cristina no la quiere y nunca los quiso, y que en todo caso Fernández tendrá que peronizarse, tendrá que hacer algunas otras cosas, pero que en esta se van a jugar por el lado del presidente. ¿Será así? Queremos que Gerardo Martínez hable hoy en la UCRA al mediodía para enterarnos. Bueno, bienvenido al núcleo de los 47 millones largos de argentinos. No le puedo dar la cifra exacta porque la baña no la tiene.